Bueno, buenos días jóvenes. En la clase de hoy voy a subir 3 videos. El primero para comentarles algunas cosas que observé en la solución del ejercicio de la clase de ayer y para resolverlo aquí para que todos vean la solución completa en caso de no haberla tenido completa. El objetivo de esos ejercicios, como dije desde el principio, es poner en práctica lo que vemos en esos videos y por lo tanto necesito que eh, quede completamente claro qué es lo que se tiene que hacer para calcular o para resolver esos ejercicios. En particular, el ejercicio constaba en lo siguiente. Yo les daba esta tabla que consistía en las edades de pacientes infectados por coronavirus. Eh, Habíamos dividido estos datos, que en total son 103, los habíamos dividido en 8 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De hecho, podemos aquí poner la numeración. Y lo que les había yo pedido es entonces calcular el, los cuartiles, el primero, el segundo y el tercero, junto con el intervalo intercuartil o el rango intercuartil, en otras palabras. Entonces, voy a resolverlo para que todos observen completamente la solución correcta. La mayoría lo tuvo de manera correcta, solamente algunos detallitos que quiero enfatizar, que son los siguientes. Primero, la fórmula para calcular los cuartiles es esta que tengo acá. F asterisco es L minúscula subíndice K más H entre F' K minúscula por esta resta. Cabe aclarar que esta resta, este paréntesis cuadrado, este F asterisco menos F' K menos 1, solo multiplica a esta división, no multiplica a esta suma. Hay que tener muy claro eso. La, eh, las matemáticas nos dicen que el orden en el que vamos a realizar las operaciones es el siguiente. Primero lo que está entre paréntesis, luego productos y divisiones, es decir, primero se hace esta parte hasta acá. Y al último sumas y restas. Entonces, ya que hiciste el producto de esta resta por esta división, el resultado se lo vas a sumar a L subíndice K. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a calcular entonces los cuartiles de la siguiente manera y los podemos realizar aquí mismo en Excel, ¿no? Para evitar, eh, más bien para aprovechar que ya tenemos esta herramienta y explotarla lo mejor que se pueda. Bueno, para calcular los cuartiles me voy a enfocar en la frecuencia relativa acumulada. La voy a colorear con azul. Dijimos que el primer cuartil necesito primero identificar cuál es el intervalo que contiene el primer cuartil. Para eso lo único que tienes que ver es la frecuencia relativa acumulada. Entonces, tienes que buscar cuál es el primer intervalo, yendo de arriba hacia abajo, cuál es el primer intervalo que contiene el 25% o más. Es decir, cuál de estos intervalos es el primero que tiene un número mayor o igual a 20.25. En este caso corresponde al intervalo que estoy marcando, que si nos vamos para acá corresponde al intervalo 3. Lo voy a poner en verde. ¿Sale? Entonces esto corresponde al primer cuartil. Ya que sé en qué intervalo está el primer cuartil, entonces estoy identificando que K va a valer 3 entonces. Y ahora sí sustituyo los datos que me dice esta fórmula. La fórmula correcta para calcular el primer cuartil sería lo siguiente. Dice, escribe el límite inferior de dicho intervalo. ¿Cuál es el límite inferior de este intervalo? Aquí está, es 35. De hecho, podemos usar estas celdas. Podemos esto, 35. Más un producto que lo voy a poner entre paréntesis dobles, porque este producto consiste en una división por una resta. Dentro del paréntesis grande voy a poner el producto y dentro de este primer paréntesis voy a poner la división. La división consiste en h, que es el ancho del intervalo, entre la frecuencia relativa de dicho intervalo. El ancho de este intervalo
Si tú haces la resta de 24 menos 15 te da 9 entre la frecuencia relativa de este intervalo que te da, que aquí está marcada, es 0.17. El resultado de esa división es lo que vas a multiplicar por una resta, la cual la voy a poner entre otros paréntesis en Excel. Esa resta es f asterisco, que sería la f para el primer cuartil, que recuerden que es 0.25, menos la frecuencia acumulada relativa del intervalo anterior. Entonces sería 0.25 menos la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior. Si estoy en el intervalo verde, la frecuencia relativa acumulada anterior es 0.17. Terminas de cerrar el paréntesis de la resta, cierras el paréntesis de la suma, enter, y aquí está, primer cuartil. ¿Okay? Entonces aquí lo más importante es lo que decía yo, tener cuidado de que esta resta que está aquí, esta resta solamente multiplica a la división del ancho entre la frecuencia, no multiplica a esta suma. Esto no es una suma, esto es primero hacer este producto, esta división por esta resta, y el resultado se le tiene que sumar al M11, que en este caso corresponde al límite inferior. ¿Ok? Bueno, eso te debe quedar completamente claro, porque si cometen errores de ese tipo en el examen o en la tarea, pues va a estar mal, sobre todo en el examen. ¿Ok? Bueno, segundo cuartil. Nuevamente te enfocas en la frecuencia relativa acumulada, pero ahora buscas aquel intervalo que contenga un valor mayor o igual a 0.5. Ese es el segundo cuartil. Y da la casualidad que corresponde a este mismo intervalo, el cual lo voy a pintar de otro color, por ejemplo, naranja. Este sería el Q2, por lo que acabo de decir, ¿no? Que este es el primer intervalo, el intervalo naranja, el intervalo 4, es el primer intervalo que contiene un valor en la frecuencia relativa acumulada mayor o igual que el 0.5. ¿Okay? Para eso volvemos a utilizar la misma fórmula para los cuartiles, nada más que ahora el índice K es el índice 4. Entonces la fórmula dice, límite inferior del intervalo, o sea, 45, más, nuevamente, más un producto. Entonces, ¿cuál es la primera parte del producto? La división del ancho, que es 9, entre la frecuencia relativa de ese intervalo, que es 0.21. Lo selecciono como la celda Q12 en mi tabla, por una resta. ¿En qué consiste esa resta? Entre la f asterisco del cuartil, como estoy en el segundo cuartil, f asterisco vale 0.5 en el segundo cuartil, menos la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior, que es 0.35 o la celda R11. Cierro el paréntesis de la resta, cierro el paréntesis de la suma y enter. Este es el segundo cuartil. Tercer cuartil, vas a buscar el intervalo, el primer intervalo que contiene un número en frecuencia relativa acumulada mayor o igual al 75%, o sea, a 0.75. Resulta que es este de acá, el que contiene el 0.86, o sea, el intervalo 6. Se lo voy a marcar con color morado. ¿Vale? Este corresponde al tercer cuartil, que también llamamos Q3. Y nuevamente aplicando la fórmula, la voy a aplicar ya de manera directa, sería el intervalo, límite inferior del intervalo, más un producto que consiste en dividir el ancho del intervalo, que es 9, entre la frecuencia relativa de ese intervalo, por una resta que corresponde a f asterisco del tercer cuartil, que es 0.75, menos la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior, que es 0.69. Cierras, cierras, enter. Este es el segundo cuartil. Normalmente en las decimales que vamos a usar en este caso voy a utilizar simplemente 2, máximo 3, depende de igual sea el caso, por este caso voy a usar 2. Ya para terminar, el rango intercuartil corresponde a restar Q3 menos Q1. En este caso lo puedo escribir como esta celda menos la celda que contiene a Q1. Obtengo un valor de 29.25. Haciendo la interpretación de estos datos, quiere decir que
Las edades de los pacientes infectados por coronavirus corresponden a lo siguiente. Un cuarto de personas infectadas está abajo o tiene menos de 38.8 años. La mitad de los infectados tiene menos de 51.3 años y podemos decir que una cuarta parte de los infectados tiene una edad mayor a 68.13 años. Esa sería la interpretación correcta de los cuartiles. ¿Qué es el rango intercuartil? Aquí puse ranfo, pero es rango. Eh, Corresponde a una especie de medida de dispersión. ¿Qué quiere decir? Que yo podría caracterizar las edades de las personas infectadas con coronavirus como 51.34 años más menos 29.25 años. Más o menos en ese intervalo se encuentra la mayoría de la población infectada por coronavirus. Bueno, hasta aquí termino el primer video, simplemente para que quedara completamente claro cómo utilizar las fórmulas y cómo lo pueden hacer mediante Excel. Este mismo procedimiento lo pueden utilizar durante su examen, que va a ser el próximo miércoles. Así que pues es bastante conveniente usar Excel, ya que nos facilita bastante realizar los cálculos. Cualquier duda de esto me la manda por WhatsApp. Continúo en un siguiente video.